Hola, bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Guido Bindi. Yo trabajo en traducción de videojuegos hace aproximadamente 4 años, casi especializado en eso. Bueno, estuve hablando con Ana porque quería contarles un poco de qué se trata la localización de videojuegos, y voy a empezar por ahí contando un poco en qué consiste todo el proceso y digamos qué se hace en el día a día. Bueno, básicamente la traducción es parte de un proceso en realidad más amplio que se llama localización de videojuegos. Es un término que se escucha con mucha frecuencia, que es más abarcativo que la traducción, digamos, pero básicamente la idea es adaptar un producto al videojuego al mercado local, que en nuestro caso la mayoría de las veces es Latinoamérica. Digamos, en general trabajamos adaptando los videojuegos para Latinoamérica. Y bueno, la parte de traducción en sí, digamos, consiste en traducir todo lo que es el contenido del juego, los diálogos, todo el contenido de la interfaz, todo lo que se ve, digamos, en pantalla. Después hay un montón de cosas que están en torno al videojuego, que a veces todo el contenido de marketing, por ejemplo, lo que se publica en la página de Steam para promocionar el juego. A veces son manuales. Bueno, hay de todo un poco. Y el proceso básicamente es el cliente, digamos, o agencia con la que trabajamos nos manda lo que hay que traducir, digamos, con una serie de instrucciones en muchos casos. Se procesa todo eso, digamos, lo que hay que trabajar se suele procesar, digamos, en una herramienta de traducción asistida o CapTool, que nos facilita mucho el trabajo, sobre todo porque en estos proyectos suele haber muchas etiquetas y muchas cosas que hay que tener de código, que hay que tener cuidado de no tocar. Bueno, hay muchas cosas técnicas en las que nos ayudan mucho las herramientas CAD. Y digamos, se nos da un plazo, un deadline, que eso es parecido, digamos, a cualquier otro rubro de la traducción, y se entrega el proyecto. Y digamos, después a veces hay intercambios, por ejemplo, cuando se mandan queries en el medio del proyecto para consultar, pues suele faltar mucho el contexto en los proyectos, entonces se hacen consultas para determinar, por ejemplo, si una palabra es un sustantivo o un verbo, bueno, todo ese tipo de cosas. Básicamente ese es el proceso de traducción. Bueno, la gran pregunta es cómo empiezo a trabajar en traducción de videojuegos. Digamos, hay muchas maneras, como en todo. Lo primero y principal que hay que tener presente es que hay que capacitarse mucho. Hay cursos específicos de traducción de videojuegos. Hay páginas, incluso libros que se pueden consultar para aprender sobre el tema. Es importante capacitarse muchísimo, porque hay cuestiones de lo que mencionaba antes, de las etiquetas, el código que viene dentro, la traducción muchas veces viene dentro del código, y hay que saber cómo manejar eso para no hacer lío y romper algo dentro del juego. Así que, digamos, antes de meterse, digamos, hay que capacitarse mucho, eso es importante. Lo otro, bueno, es contactar, digamos, desarrolladores. Por ejemplo, uno puede entrar a la página de Steam y empezar a buscar, digamos, juegos que tengamos ganas de traducir, que veamos que no tienen todavía traducción a español de Latinoamérica, y contactarse con los desarrolladores y proponerles hacer la traducción, digamos. Esa es una manera. En esto hay que hacer cara dura, escribirle a la gente y mandarse. Porque la cosa es estar en el radar y que la gente sepa a lo que te dedicas, contarle a todo el mundo lo que haces, y así te vas metiendo de a poco.
Y también hay otras opciones también, como por ejemplo las logjams, que son como competencias, digamos, de traducción de videojuegos, que son más que nada de práctica. En general también es como un ensayo de un trabajo real, pero es más lúdico, digamos, y el propósito es aprender y trabajar en equipo. Ese tipo de cosas para eso está muy bueno. Y después todo se puede poner como experiencia, incluso la capacitación, las jams, todo lo que hacemos lo vamos poniendo en la experiencia, y así salimos de esa nada que es cuando queremos empezar a trabajar, que no tenemos experiencia y nos piden eso. Bueno, y por último, para hablar de algunos aspectos por ahí no tan positivos o desafiantes, digamos, de esta especialidad. Bueno, algo que comentaba antes, la falta de contexto a veces en videojuegos es abismal. Hay de todo, pero bueno, lo importante es entender que no es como uno quizás se imagina cuando empieza en esto. Que la mayoría de las veces no tenemos el juego ya terminado para consultar cosas. Entonces hay veces que yo en MemoQ o en la herramienta CAT que use, veo una palabra y no tengo la menor idea en qué contexto se usa y todo, y no está la opción de consultarlo en el videojuego, y a veces la única información que hay es un ID, digamos, que es como un código que identifica a ese segmento, que a veces tiene información sobre qué tipo de palabra es o digamos algo sobre el juego, digamos, que nos indica en qué contexto se usa eso, ¿no? Pero bueno, hay de todo. A veces nos mandan también videos, imágenes, otros materiales de referencia. Depende mucho de cómo se maneja el cliente de la agencia. Pero bueno, ese es uno de los mayores desafíos que hay en esto. Después algo también que yo, en la experiencia que tengo, bastante complicada la situación, es el tema de la acreditación. Hay todo un movimiento muy grande para lograr que cada vez más las agencias, las empresas empiecen a ponernos en los créditos a los traductores, porque suelen dejarnos afuera y eso hace que no podamos comprobar nuestra experiencia y seguir consiguiendo trabajo o empezar a conseguir trabajo. Yo, por ejemplo, hace 4 años que trabajo en videojuegos y son contados con los dedos en la mano los proyectos que puedo nombrar, porque los demás caen bajo el famoso NDA, el contrato de confidencialidad, que solemos firmar cuando empezamos a trabajar con agencias o clientes, y bueno, eso hace que no podamos nombrar los juegos, y es una traba importante, digamos. Pero bueno, por suerte como decía, hay un movimiento bastante amplio para empezar a cambiar eso, y bueno, es una situación que de a poquito, muy lentamente está empezando a cambiar,